Compartiremos la conferencia que ha dictado el doctor Marcelo Maina, docente universitario que nos visita desde España. Él es profesor e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona y participa del laboratorio de EduLab, que se encarga de pensar la educación superior en términos de futuro. Nos brinda un espacio, un conversatorio para pensar la transformación digital en el ámbito de la educación superior, tratando de contemplar los ejes claves de la gestión de la docencia universitaria en el contexto y escenario postdigital. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta actividad que se pensó aprovechando justamente la presencia de Marcelo, porque ha trabajado con nosotros hace unas cuantas décadas atrás, cuando éramos todos muy jóvenes, y Marcelo estaba estudiando en la Universidad Nacional de Entre Ríos, nuestra vecina universidad, la carrera de comunicación. Y nosotros estamos acá también iniciando los primeros pasos en la gestión universitaria y se armó una unidad en la cual se comenzaron a pensar los dispositivos que luego va a dar origen a lo que hoy es nuestro sistema de educación a distancia. Por eso la veo a Yeli, que formó parte de esos momentos iniciales cuando Marcelo se sumó al equipo. Hoy Alejandra es nuestra directora del Centro de Educación y Tecnología, por eso nos acompaña acá también la secretaria académica Bárbara Mántara, pero que en ese tiempo también todos estábamos trabajando, vinculándonos en el área de planeamiento, en el área de la secretaría académica, en el área de extensión o de coordinación, en virtud de las necesidades institucionales que nuestra Universidad Nacional del Litoral pensaba y fundamentalmente proyectaba. Unos cuantos años después, unas cuantas décadas, nos toca asumir otros roles, otros desafíos, en mi caso ser la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, y entonces por eso contar con la presencia de Marcelo para que pueda, acercarnos otras miradas, otras experiencias, otras perspectivas, en virtud de todo su recorrido profesional y académico. Si uno lo mira a Marcelo, es el ejemplo de la internacionalización, porque justamente se ha formado en universidades públicas de nuestro país, en la UNER y en la UNL, porque fueron sus dos casas de formación, pero luego ha tenido un paso por Canadá para luego trasladarse ahora a Barcelona. Y desde todos esos recorridos fue obviamente capitalizando no solo experiencia, formación, pero nunca dejó de mantener ese contacto con sus raíces, no solo con sus amigos y compañeros desde hace muchas décadas, sino también con quienes estudiaron con él, tanto en la UNER como los que trabajaron en nuestra Universidad Nacional del Litoral. Así que, de mi parte, agradecerles especialmente este tiempo para que poder compartir con nosotros esas miradas y fundamentalmente escucharlos y escucharlas a ustedes, que esto sea un espacio de conversación, que sea un espacio de intercambio, que sea un espacio de enseñanzas y de aprendizajes compartidos. Yo lamentablemente no me voy a poder quedar durante toda la charla porque soy docente y voy a dar clases, más allá de que estamos transitando un proceso de medidas de fuerza, pero sí sea algo que hemos acordado con la cátedra, que me toca la responsabilidad a mí de conducirla, es que al menos una clase semanal nosotros estamos garantizando no desde este año, desde hace años, que cuando nos ocurren estas situaciones siempre ofrecemos esas alternativas y estas posibilidades a nuestros estudiantes. También estamos pasando por un momento en particular, sobre todo para Marcelo, que si bien hace un tiempo, de solicitud de que se implemente la ley de financiamiento universitario, esa ley de financiamiento universitario que fue muy debatida en reiteradas oportunidades, pero que el Ejecutivo Nacional no la ha implementado. Entonces estamos justamente transitando momentos de tensión de parte o con relación a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y en las últimas horas nos han solicitado que demos cuenta de cómo vamos a garantizar ciertas actividades académicas y pedagógicas en nuestras universidades, así que las rectoras y los rectores estamos justamente en conversación permanente para poder responder a esas solicitudes y de parte nuestra, obviamente, exigir al Ejecutivo que implemente la ley, porque de la misma forma en que nos
nos solicitan que demos cuenta de alguna de nuestras acciones, también nosotros le vamos a pedir que, por favor, también implementen lo que el Congreso Nacional, en una división de poderes como tiene nuestro país, hay que respetar esa división de poderes. Así que bueno, estamos transitando, la venida de Marcelo viene, se pensó de una forma, de una determinada manera, y bueno, en nuestro país si hay algo que tienen es que no nos aburrimos, entonces no seguimos justamente recibiendo noticias de manera permanente, pero si hay algo que tenemos los universitarios es esa capacidad no solo de resiliencia, sino esa capacidad transformadora, esa capacidad emprendedora y esa capacidad de tener ganas de seguir aprendiendo. Así que bueno, bienvenido y acá a nuestra universidad, y bueno, no tengo dudas que el intercambio va a ser muy fructífero y que nos vamos a llevar muchas más preguntas que respuestas, porque justamente de eso se trata. Así que de mi parte, esa es la presentación y agradecerles. Bueno, buenas tardes. En el mismo sentido que lo planteaba Laura, desde la Secretaría Académica y de Innovación Educativa queremos especialmente agradecerles la presencia en este ámbito del Consejo Superior, pero también como un espacio expandido a partir de la retransmisión en distintos puntos y unidades académicas de nuestra universidad. Es muy grato, como mencionaba también Laura, poder presentar a Marcelo, con quien tuvimos la oportunidad de conocernos hace más de 30 años, como bien mencionaba, y esto da cuenta del paso del tiempo que inevitablemente nos lleva a reflexionar. Él estuvo en los inicios, mencionábamos, la creación del sistema de educación a distancia, que estuvieron signados, por supuesto, esos inicios por las tecnologías disponibles en aquel entonces y que fueron también enriquecidas, digamos, con los desarrollos que se iban configurando en la producción de materiales educativos, donde justamente Marcelo era protagonista en esos equipos de trabajo que acompañaban a los docentes y a las unidades académicas que transitaban sus primeras incursiones en lo que refiere a la educación a distancia. Esta actividad que pensamos de disertación, pero también de intercambio, la organizaron conjuntamente desde la Dirección de Comunicación Institucional y desde el Centro de Educación y Tecnologías CEDIT, así que por eso también Alejandra va a estar coordinando y moderando el espacio de intercambio que hemos pensado. Para la breve presentación voy a recuperar algunos rasgos muy generales de la experiencia y de la formación de Marcelo, fundamentalmente para poder referenciar algunos de sus posicionamientos, de las reflexiones que vamos a compartir y también de las propuestas. Marcelo Maina es comunicador social de formación de base, como mencionaba Laura, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, magíster por la Universidad de Montreal, doctor por la Universitat Oberta de Cataluña y profesor de tecnología educativa en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación de la misma universidad. Actualmente dirige el Máster Universitario de Educación y TIC y Learning. Integra el comité académico del programa de doctorado en Educación y TIC y forma parte del grupo de investigación EduLab vinculado al centro de la Universidad Oberta de Cataluña también. Su trabajo académico y de investigación se centra en las tecnologías emergentes y las metodologías innovadoras para el diseño de entornos y experiencias de aprendizaje con visión de futuro. Entre sus principales líneas de interés se destacan los modelos y métodos de diseño de aprendizaje asistidos por IA, las pedagogías activas, el aprendizaje personalizado, la evaluación y certificación por competencias y la transformación digital de la educación. Participa además en iniciativas y proyectos de innovación educativa de alcance europeo en distintos contextos universitarios internacionales. Por eso, bueno, nos parece sumamente valioso el aporte y el intercambio que podemos compartir hoy para dar inicio a esta disertación que denominamos Educación Superior y Transformación Digital, de qué hablamos y qué desafíos tenemos por delante. Así que le dejo la palabra a Marcelo.
Muchísimas gracias. Ante todo, si me permite unas pequeñas palabras, primero de agradecimiento a la presencia de la rectora aquí, que es un placer verla después de tanto tiempo. Estoy muy emocionado, la verdad, respecto a no solo el espacio en el que estamos, en la oportunidad que me han brindado también con Alejandra y Mariana, Pertigaray y Alejandra aquí a Procino conmigo, al costado, que empezamos a estudiar esta idea de poder hacer alguna presentación que fuese sobre todo de utilidad, ¿no? De traer un poco de discusión aquí. Me siento muy en familia, veo muchos amigos aquí, gente con la que he trabajado, con la que he compartido muchas cosas, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. He preparado muchísimas cosas, haremos un poco a la carta el tema, porque seguramente no podremos cubrir todos los temas y estaré atento a, no sé, el tipo de interacción que hagamos, podemos improvisar un poco también, la idea es hacer una charla, digamos, que sea fructífera para la gente también que está en línea. Muchas gracias a aquellos que se han conectado, que hemos visto que son muchos. Mientras vos preparás tus pantallas, Sí. saludamos a... Hoy estamos haciendo una retransmisión de este evento, tratando de conectar el territorio con esta línea de territorio expandido, no solo en la geolocalización, sino en el espacio digital. Y bueno, hemos tenido una convocatoria súper interesante, así que todos los que están por allí detrás de pantalla, a sumarse a la conversación y esperamos ahí en un ratito el intercambio. Así que ahí vamos con tu presentación. Vamos entonces a la presentación sin más. Quizás me pararé en algún momento, estamos después de la hora de comida, así que moverse un poco y hacer un poco de movimiento aquí enfrente también ayudará. Bueno, en el tema de discusión que teníamos con Alejandra, con Mariana, en principio era, bueno, ¿qué estaba haciendo yo? Me preguntaban, digo, mira, varias cosas. Y surgió este tema de la transformación digital, la transformación digital de las instituciones de educación superior como un tema de interés que es común a nivel universal, digamos. Y como estoy trabajando varias experiencias en este sentido, viendo de que todos esos temas en los que me especializo a veces se encuentran trabas, ¿no? Modelos emergentes, pedagogías novedosas, tecnologías que utilizan estas pedagogías y nos permiten ir más allá, ¿no? De nuestras maneras comunes de hacer. Encontramos con barreras, ¿no? Decimos, ¿qué está pasando aquí? Porque el ejercicio que podemos hacer desde un área en específico, si nos acompaña con toda una estrategia institucional y con toda una mirada integral, no llega muy lejos, ¿no? Y los llaneros solitarios a veces nos cansamos. Y de tanto tropezar fue un tema que me empezó a interesar y empezó a estar en agenda la transformación digital como una preocupación específica, yo no diría desde hace mucho tiempo. Y las primeras formalizaciones de cómo abordar este tema tampoco datan de muchos años atrás. Ahora os mencionaré dos marcos que son de referencia de algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, que os darán una idea un poco de la cierta novedad que tiene esto desde el punto de vista de la sistematización, desde la organización del trabajo, digamos, de diferentes áreas coordinadas, desde la necesidad de no solamente establecer bases conceptuales y describir metodologías, sino también de dar herramientas específicas que sostengan de alguna manera y hagan de andamiaje a todo este proceso. Así que, bueno, he estructurado esto en tres grandes partes. La primera será más breve, que es conceptual, pero para establecer alguna definición concreta. Luego entraré en dos ejemplos de proyectos en los que uno que ha acabado y otro en el que estoy participando, sí que es una experiencia en marcha. No daré conclusiones definitivas sobre esto, porque creo que pueden ser ilustrativas y pueden servir. Y abordaremos lo que podamos de la parte de los factores que son impulsores hoy día, que se identifican como aquellos comunes a nivel de todas las instituciones de educación superior que están impactando a nivel amplio todas las áreas de la institución que tiene que ver con la inteligencia artificial, obviamente, ineludible, los datos y las analíticas de todo tipo de datos, no solo de aprendizaje, sino académico. Podemos ver algo sobre realidad extendida y el tema de las microcredenciales, que si tengo tiempo también os pondré un ejemplo de cómo hemos combinado el tema de microcredenciales con el portafolio electrónico, el portafolio electrónico considerado por una asociación americana como una de las estrategias de alto impacto a nivel universitario, que conecta con muchos elementos, ¿no? ¿De dónde sale toda la experiencia? Obviamente de mi participación en proyectos internos e iniciativas internas con este enfoque institucional, coordinado, centrado, pero participativo y que abre el juego a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes y partes interesadas externas como
como empresas o asociaciones profesionales. Y después viene también de 3 proyectos que os comento, uno con la Unión por la Mediterránea, que ya inmediatamente os explicaré, y 2 que tienen que ver con trabajos de desarrollo de capacidades, capacity building en Asia. Ahora diré, ¿por qué me vienen a hablar de Asia aquí en este momento? Porque lo que estamos encontrando en estas experiencias cuando nos movemos al internacional es que estos temas son comunes en general. Cada contexto deberá adaptar y deberá que priorizar y establecer sus propios caminos. Pero lo que sí tienen elementos comunes que creo que pueden servir como ejemplo. Los proyectos, uno fue primero con Maldivas, que suena muy bonito, pero ahora les explicaré el por qué. Con Maldivas, más allá de las hermosas islas que tiene. Y el otro es, basado en esta experiencia, estamos trabajando no solo con otras universidades en Maldivas, sino también en Sri Lanka y Malasia. Ya os digo, conecta con la realidad santafesina, que yo creo que sí, porque conecta con todas las realidades de las instituciones, es con las adaptaciones necesarias, ¿no? Entonces empecemos con alguna definición. A veces la transformación digital se entiende, porque la palabra digital está allí, como una cuestión técnica, tecnológica, digital, exclusivamente. Entonces, buscando un poco más de definiciones e indagando en el tema, bueno, he seleccionado 3 de las que me parecen más representativas, simples de entender también, que tienen que ver con que la transformación digital de la educación superior es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de la institución. Entonces, ¿estamos hablando solamente de docentes? No. ¿De estudiantes? No. Ellos y más, todo el sistema universitario, el área de gestión y administración. Porque lo que busca es cambiar su funcionamiento y la forma en que aporta valor estas tecnologías. Siempre se deben seleccionar desde esta perspectiva. ¿Qué valor aportan al estudiantado, al profesorado y a las demás partes? Tanto en la agilidad también, si lo pensamos de la perspectiva estudiante, de su incorporación y permanencia dentro de las instituciones. Y egreso exitoso desde las instituciones, que eso es un desafío importante que tenemos, ¿no? Si pensamos en términos de abandono. Otra definición de Rama de 2024 habla de cambios tecnológicos y organizativos. Interesante porque introduce la palabra organizativo dentro también de la definición, ¿no? De las instituciones con tecnologías emergentes, aquí se focaliza más en lo que estaba hablando antes, de esas 4 que he mencionado, para dar un ejemplo, para brindar servicios académicos de alta calidad y fomentar habilidades digitales de estudiantes y educadores. Y una tercera que también considero que aporta siempre algún elemento adicional que tiene que ver con cambios profundos y coordinados en la cultura de la institución. La fuerza laboral, que tiene que ser todo el staff, como se entiende, ¿no? A todo nivel, y la tecnología, que permite nuevos modelos educativos, combinados quizás con los tradicionales. Es importante buscar esta hibridación si se quiere, pero también operativos, cómo trabajamos, ¿no? Y ofrecemos servicio a la comunidad, a los estudiantes y a la comunidad interna, ¿no? También dentro de la institución. Obviamente con la idea de transformar operaciones, direcciones estratégicas de la institución y la puesta en valor de la institución y diferenciación respecto de otras. Los drivers, los impulsores de todos estos temas, de esta transformación, son múltiples. No podemos decir que es solamente digital. No debemos caer en la trampa que solamente es, aunque lo es, obviamente, es importante de reconocerlo, pero tiene que ver también con cambios sociales. Entonces, acá hablamos de la evolución de las expectativas de los estudiantes. Puedo dar un ejemplo concreto, podemos pensar en lo que fue la pandemia, el cambio que hubo a nivel social y cómo el estudiantado comenzó y el profesorado a valorar la educación, ¿no? No sé si ha pasado aquí, pero me imagino que sí, a verla de otra manera, teniendo la prueba de que se podía trabajar también en línea y aprender en línea, ¿no? O con tecnologías. Los avances tecnológicos, la necesidad de adaptarnos rápidamente a una sociedad en cambio permanente. La preocupación por mejorar la experiencia del estudiante, por hacerla más inclusiva, de atender a la diversidad, por más que hoy tengamos algunos discursos nórdicos que no vienen del otro lado, sino de aquí directo, de arriba, donde el tema de diversidad e inclusión no interesa, ¿no? Y equidad, nosotros sí seguimos sosteniendo. El tema en Europa, con el tema, por ejemplo, forma parte de la agenda europea, no se ha abandonado para nada. En eso hay una tensión respecto a otras agendas internacionales en esta temática. La competitividad institucional, no podemos negar ese hecho de que hoy día, como se rompen las barreras geográficas con el tema de las tecnologías, también nos interesa mantener nuestra identidad, sostenerla y proyectarla frente a otras que también estarán compitiendo, ¿no? en ese mercado de educación, ¿no? Que entendemos. Otra preocupación tiene que ver con la salud financiera. Hoy hablaba la rectora recién de estos temas que están muy en la agenda actual. La necesidad de conectar con el mercado laboral y las necesidades sociales.
y es el cumplimiento del rol social permanente que tenemos como institución, reafirmarnos frente a discursos que intentan de alguna manera poner en cuestión o negar directamente a la universidad. Creo que todos más o menos, no tengo que ahondar mucho en esta temática, pero creo que se entiende perfectamente. Los retos que presentan son muchos. La resistencia al cambio, en las experiencias que estamos teniendo, estos se manifiestan. Depende cómo se manejen en mayor o menor medida. La alfabetización digital como un elemento clave para hacer una transformación digital, tomar esta agenda de formación del profesorado y del estudiantado en la competencia digital. Tenemos un marco europeo que es referente a nivel internacional, por lo menos se cita en otros lugares que no es solamente Europa sobre la competencia digital, y se ha hecho algunos hincapié específicos en la competencia digital del docente, que son complementarios de otros marcos como UNESCO. Pero sí, hay algunos de los retos importantes que tienen que ver con la privacidad de los datos, garantizar esto. Hoy sabemos que a veces no se es muy consciente de lo que se está dejando al algoritmo, trabajar y almacenar. Entonces, eso es un riesgo importante y en el que estamos todos expuestos, no solo la institución, sino todos los miembros, incluso los estudiantes, que no está también responsabilidad de alguna manera en informarlos en este sentido. Y la seguridad, obviamente. No sé si se ha pasado, pero hace 2 años sufrimos un ataque fuerte de hackers a la institución y nos dejó off un día entero y fue una crisis, sí, cosas por el estilo, ¿no? Estos son todos retos que tenemos en la digitalización, porque incorporamos la digital, las redes y tenemos este tipo de problemas. El hecho de repensar la educación de acuerdo a las nuevas demandas. Hay una cosa importante aquí que tenemos que ver con el tema del liderazgo digital, importantísimo. Si no hay un liderazgo que no necesariamente se tiene que corresponder con el organigrama institucional, pero sí que tiene que haber liderazgo y que se les permita en estos liderazgos distribuidos poder, digamos, llevar adelante la gran empresa de la transformación de la universidad. Y sonará también muy bien el tema de los recursos limitados y restricciones presupuestarias, ¿no? Esto en todos lados a donde he viajado siempre ha sido un problema. No se piensa que en el primer mundo estos problemas no existen, existen y mucho también. Pero ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista de las oportunidades? Cuando vemos un poco los marcos que definen la transformación digital y el porqué y dan los fundamentos, tiene que ver con mejorar las experiencias de aprendizaje del estudiantado, de garantizar que todos puedan llegar con éxito a graduarse y también si esto no se va a concretar simplemente en una mejora de la relación estudiante-docente, sino también a nivel institucional de todas las áreas que intervienen y son importantes. Viendo distintos marcos, nosotros llegamos a la conclusión que hay 3 elementos fundamentales y muy simples. Después es complejo de implementar, pero hay cierta simpleza en entender estos procedimientos de gestión que tienen que ver con primero comprender lo que estamos haciendo hoy, intentar buscar definiciones y entender cómo podemos hacer un análisis de cómo se debe afrontar la transformación digital. Luego, trabajar sobre esta base y en base a herramientas disponibles, hacer un diagnóstico concreto de dónde estamos y dónde deseamos llegar, ¿no? Y luego planificar esta tarea, digamos, de alcanzar la transformación a través de lo que nos llamamos hojas de rutas y planes de acción. Como verán, están muy relacionados con el tema del management de proyectos y esto se repite también en todas las elaboraciones que se han hecho sobre transformación digital de educación superior. Obviamente, una manera transversal es hacer que afectará todo este procedimiento es un monitoreo continuo y los ajustes necesarios. Uno no es esclavo de la primera línea que traza dentro de un proyecto, sino que tiene que estar abierto a estos replanteos en función de cómo van funcionando las cosas y replantear y mejorar. Dentro de la sensibilización, los quería mencionar que os dejaré una serie de recursos aquí para profundizar en el tema. Todo esto surge de una sistematización que hemos hecho de la experiencia en el marco de un proyecto de la Unión por el Mediterráneo que reúne a 53 países de 3 continentes que tocan al Mediterráneo. Nos vinieron a solicitar alguna acción de sensibilización y ha funcionado muy bien, por eso la menciono y porque tenemos una serie de recursos que están disponibles en línea y que se pueden consultar, bajar. Si la queréis discutir después conmigo, encantado. Esto funcionó muy bien, como les decía, tuvimos 902 personas registradas e incluso había gente de América Latina. Como la difusión era internacional, se abrió el juego a otros países, porque en principio iba a ser solo Marruecos, Egipto, Jordania y la propia España, y luego se abrió el juego a todos. Y se conectaron por el tipo de diseño que hemos hecho
gente tanto personal docente investigador como académicos. Los materiales que se encuentran en línea y los webinars trabajan estos dos grandes bloques que son de 4 sesiones cada uno, donde se aborda desde una perspectiva más docente el tema de la transformación digital desde la práctica docente. Por ello abordamos modelos de diseño, transformación de la enseñanza y el aprendizaje, las tendencias y tecnologías que afectan al aula en particular y el concepto de calidad. Y por el otro lado hicimos otros 4 webinars relacionados con los cargos más académicos y de decisiones que tienen que ver con modelos educativos y modalidades educativas, en plural lo digo, porque las universidades como la UNL tiene su modalidad presencial más otra de formación más híbrida en línea, ¿no? Los marcos y modelos que rigen esta transformación, el liderazgo y la calidad entendida desde otra perspectiva, que es de la perspectiva institucional, académica, acreditativa. Y lo que hicimos es hacer este esfuerzo de poner en juego la calidad y los procesos acreditativos con la que son la parte mesomacro, con la parte micro, que es la del aula, y la del docente y la del estudiante. Porque se pierde todo tu audio. ¿Sí? No me hables tanto a mí. Muy bien. Sí. No te vayas, no te vayas. Que ayer estuvimos hablando de este tema y perfecto. Muy bien. Sí, en todo caso me paro en algún momento, ¿no? Exacto. Bueno, aquí les dejaré los enlaces, voy a compartir la presentación luego, están los webinars, y hay un texto de unas 100 páginas, no tengan miedo, es una página, lo hemos hecho didáctico, intentando poner algunas cuestiones clave, ideas claves, hay mucha ilustración y mucha gráfica también, cosa de que se haga ameno el poder consultarlo. Es como una parte de inicio. Pero bueno, ¿de dónde aprendemos más? Aprendemos de las experiencias y de conocer casos y experiencias para después adaptarlo a nuestro contexto. Empezaré por esta idea de que les decía del trabajo que hemos hecho con la Universidad Nacional de Maldivas, que era sobre una transformación de su modalidad presencial en una modalidad no enteramente híbrida, sí, pero con un componente de hibridez muy fuerte. ¿Y eso por qué? Porque acá les muestro un mapita de cómo venía, de cómo está organizada, de cómo está, cómo es la geografía de este lugar, ¿no? El tema de la distribución en islas está impidiendo el desarrollo de la educación superior de manera inclusiva, como nos interese, de manera de dar oportunidades a todos. Los modelos que están imperantes hasta hace unos años y ahora se está transformando también gracias a este tipo de proyectos, el modelo predominante anterior era la necesidad de que se trasladen de las islas hacia el espacio, eso pensemos también gente del interior a las grandes ciudades, y el otro elemento era sino el traslado del propio profesorado a otros sectores. Esto hacía extremadamente costoso y complicado el tema de garantizar educación superior a la mayor parte de la población, porque lo tenían clarísimo que el desarrollo del país tiene que ver con el desarrollo de la educación. Eso venía, como es un país pequeño también, incluso había diálogo con el Ministerio de Educación, o sea, se ha dado una situación un poco ideal de un país pequeño que permite poner en juego a todos estos actores y poder realmente encontrarlos, dialogar y llegar a acuerdos comunes. ¿Cómo empezamos esto y cómo fue exitoso el proyecto y por qué tiene que ver con la transformación digital? Porque hicimos, desde la propia definición del proyecto, un esfuerzo por decir cuáles áreas irán en paralelo garantizando que esta transformación sea posible. Normalmente los proyectos Erasmus se centran mucho en capacitación, formación y dejan de lado otros aspectos. Entonces son muy lindos mientras esté el apoyo del proyecto en sí, el financiamiento, pero luego mueren. O sea, lideran, no, nosotros no queremos hacer esto. Y diseñamos un proyecto, y por suerte Comunidad Europea lo entendió así, lo financió, donde atacábamos distintas áreas. Primero, innovación a nivel del concepto de aprendizaje híbrido. Adoptamos un concepto de un autor que es uruguayo, que está en Inglaterra, Armelini, que ha trabajado mucho el concepto de modalidad híbrida activa, Active Blended Learning, que sirve como concepto para salirse de la idea qué porcentaje meto en línea y qué porcentaje hago presencial. Si no, sí, luego me explico. Pero bueno, porque es la manera más rápida que a veces tenemos de entender las cosas. Él da otras herramientas conceptuales que nos permiten a nosotros poder dialogar y concienciar sobre qué significa un verdadero cambio, digamos, de una modalidad híbrida de aprendizaje y de enseñanza. Pero también sabíamos que necesitábamos invertir en infraestructura. Para ello se hizo no solo inversión a nivel de la actualización del propio sistema de aprendizaje, el LMS, que conocemos que es Moodle, se hizo una actualización, se incorporó el tema de analíticas de aprendizaje, pero también se hicieron el montaje de ciertas áreas que permitían la elaboración de contenidos digitales, fundamentalmente el registro de vídeos
o elaboración de material multimedia. Todo esto iba en paralelo, ¿no? Lo íbamos haciendo. Pero ¿qué pasaba? Todo esto, bueno, está el dinero que fluye y eso ayuda, ¿no? En ese momento. Pero ¿qué pasa si no hay un involucramiento importante a nivel del liderazgo de la institución? Hicimos un trabajo paralelo con este liderazgo de la institución y forzamos de alguna manera la elaboración de una hoja de ruta y priorización de acciones para hacer esto de manera concreta. Otra cosa más en paralelo, si ven, ya empiezan a haber varias líneas, ¿no? Nos hemos distribuido el trabajo que empiezan a avanzar, no necesariamente todo es coherente, no todo funciona como queremos, o sea, lo digo porque tampoco no se trata de que es el mundo ideal, simplemente digo que fuimos teniendo en cuenta estos elementos y íbamos avanzando la mayormente posible. La otra cosa era trabajar con, lo llama aquí el CETE, que es responsable de la formación del profesor, porque es clave en el cambio la formación del profesor y el reconocimiento de su trabajo. Lo hicimos en 3 fases. La de inicio, que tiene que ver con el análisis propio de necesidades. Hay que entender muy bien el contexto para encontrar soluciones. De aquellos marcos genéricos, aplicarlos en los lugares. Hicimos un trabajo de análisis documental, de caso, e investigamos cuál era el concepto de readiness, de preparación para el tema de lo digital, tanto de profesorado como estudiantado. Y yo, que vengo de la comunicación, Mariana, venía con esta idea de que tenemos que ser estrategas, porque cómo difundimos la idea, cómo empezamos a generar ruido dentro de la institución de que acá hay un proyecto que está en marcha, están pasando cosas, se tiene que hablar del tema y lo tiene que saber todo el mundo. El survey que hicimos, la encuesta que hicimos sobre la preparación que tenía profesorado y estudiantado nos sirvió mucho porque llegamos a todos. Hicimos una implementación de un survey para todo el estudiantado y después hicimos entrevistas con las personas clave. Esto todo empezó a generar ruido y comunicación dentro de la institución, que acá está pasando algo. Se hizo difusión del proyecto a nivel interno y eso es crucial para el tema de la transformación. Luego dedicamos una parte muy importante a la co-creación de un programa formativo adaptado a las necesidades específicas de allí. ¿Dónde estaban ellos a partir de los surveys que nos daban información de las pequeñas y separadas experiencias de un profesor solitario que había decidido incorporar un videíto en línea o un quiz o cosas así? Bueno, esto empezamos a generalizar y a establecer este diálogo. Hicimos un programa que primero formamos al grupo de gente que era responsable de la formación interna, generamos un programa modular adaptable para garantizar sostenibilidad, para que no necesariamente se replicase de la misma manera, sino que a través del diseño modular se pudiese adaptar en la posterioridad. Y luego los responsables de la formación de su profesorado estaban monitorizados por nosotros, que eran como un backend, ¿no? Estábamos detrás, pero lo hacían la propia gente. Entonces, al acabar el proyecto, era importante que esto surja así. Dentro de las acciones, que quisiera mencionar una, porque si no me llevará mucho tiempo, pero una que funcionó muy bien es esta técnica de shadowing, que se llama de seguir a alguien para saber cómo hace. Bueno, la adaptamos. Tuvimos 17 personas participantes, profesores y gente de decisión dentro de la institución que vinieron a Barcelona e hicimos unas 2-3 días casi intensos de sesiones donde presentábamos cómo desde una universidad digital se abordan diferentes aspectos como servicio al estudiante, biblioteca digital, docencia evidentemente, entorno de aprendizaje. Hicimos una serie de documentos de soporte a la toma de decisiones, a la documentación de cómo esto serviría adaptado al contexto de hibridación y salimos de este proceso de 3 días intensos de trabajo con ideas concretas. Hay que planificar muchísimo esto, se los digo. Uno se queda sin respiro después de estas reuniones porque tiene que estar todo muy planificado. Lo importante es, obviamente, que esta gente estaba muy motivada y que respondía perfectamente bien. Hicimos este programa después, como les decía, modular para 2 tipos de perfiles, senior leaders y profesorado. Tuvimos en una primera edición 45 profesores formados y 7 tomadores de decisiones, incluidos decanos, directores de calidad de la institución, el jefe de área de servicios al estudiantado. El éxito también tenía que ver con que la última parte de la formación era un proyecto, era un capstone project que se llama, aplicado. Con esto, ¿qué es lo que se producía? Lo que se llama el blueprint de un curso híbrido, ¿no? Un profesor que daba su clase face to face, cara a cara, ¿no? En presencial, salía de este curso a través de su proyecto final con un diseño de lo que sería su asignatura híbrida para implementar inmediatamente. Entonces tuvimos 45 profesores formados que tenían un reconocimiento, que eso también la institución les daba importancia a este reconocimiento en la carrera profesoral, pero a la vez
teníamos 45 cursos rediseñados listos para aplicar. Por el otro lado teníamos varios proyectos interesantes a nivel de decanato, porque cada proyecto tenía su especificidad en función del perfil. Por ejemplo, decanos que decían qué programas priorizarían a hibridar primeramente y por qué. El área de calidad, muy interesante era el proyecto de cómo concienciar y dialogar con el ministerio para reconocer la educación híbrida, la educación en línea, con la misma importancia de la otra educación. Porque una de las medidas de la calidad en estos procesos acreditativos de calidad tenía que ver con el tiempo sentado, el sit time, literalmente, como se conoce en inglés, el tiempo que me estoy sentado en la silla. Claro, eso es una medida de unidad bueno, claro, esto hay que romper este concepto, porque si no, no vamos a ningún lado con eso. Y entonces, como resultado ha sido tener esta hoja de ruta de soporte, porque la idea es, y Europa insiste, ¿cuál es la sostenibilidad de tu proyecto? ¿Se acaba el dinero y qué pasa? ¿Muere todo allí? Muchos proyectos, lamentablemente, sí. Este no, y tenemos evidencia porque presentamos otro proyecto. A partir del éxito que tuvimos con este proyecto, dijimos, esta experiencia, no necesariamente idéntica, pero sí sobre la base de la experiencia adquirida, la queríamos reproducir a nivel de otros países y otras instituciones. Y aquí entra en juego lo que llamamos digitacia, que es la transformación, y aquí nos pusimos más en serio el desarrollo de herramientas concretas de soporte a la toma de decisiones y soporte al proceso de transformación digital. De allí que uno de los objetivos que pusimos dentro del proyecto, porque nos dimos cuenta de la importancia de la hoja de ruta, de los planes de acciones, de las acciones que habíamos llevado adelante para el éxito del proyecto. Nos centramos en esta parte más en este proyecto. Obviamente avanzamos sobre conceptos como transformación de la enseñanza 5.0, son un poco, esto quedará grabado, ¿no? En algún lado. Sí. Sí, sí. Lo pregunto porque para ganar proyectos ustedes saben que hay que utilizar palabras que seduzcan a los evaluadores. Pero bueno, sí, es interesante el concepto de educación 5.0, que podemos hablar de la 4 también sin necesariamente hablar de la 5. Pero bueno, es un detalle en este tema. La idea era entonces desarrollar este marco y un marco de herramientas de soporte. Y en eso estamos abocados nosotros como UOC, como universidad en la que represento, en el desarrollo de esto, en paralelo junto con otro programa formativo de reconocimiento del profesorado. Pero ahora me centraré más en la parte más estratégica. Nuestros referentes fueron dos para la elaboración de estos marcos de transformación digital. Uno es JISC, no sé si es una iniciativa de Reino Unido que tiene todos sus documentos en línea y abiertos, que están trabajando muy, muy bien el tema de la transformación digital de la educación superior en Reino Unido. Y son muy abiertos, los casos están documentados, los documentos. Bueno, nos ha servido como referencia. Lo encontrábamos un poco para nuestro contexto interesante, como un mapa, si se quiere, conceptual y de analítico de áreas, pero no tan práctico de cómo pasar a la acción. Otro referente internacional es EDUCOS, que es americano, de base americana, que trabaja más, como los americanos son, en la acción, ¿no? Más allá de la conceptualización. Estos dos marcos, que es Do Learn Plan, así simplemente, que se llama la Educational Journey, la Transformation Journey, está todo documentado en línea y lo podéis ver. Fueron nuestros marcos inspiradores para nosotros adaptarlo a nuestro contexto y a nuestras ideas de proyecto de educación 5.0. ¿Qué nos interesaba? El aprendizaje híbrido, flexible. Nos interesaba el tema de la inclusión vía la capacitación, concienciación a los principios universales de diseño, que hoy están muy, muy, bueno, en la agenda, ¿no?, de las universidades, pedagogías y metodologías activas, el aprendizaje centrado en el estudiante, el uso de interacción y de trabajo en línea, el uso de las analíticas, obviamente, tanto para el diseño como para el monitoreo del progreso del estudiantado. El uso de la IA, que no estuvo muy en el inicio, pero se impuso de alguna manera, porque el proyecto se elaboró hace unos años y después se impuso. Y el tema de las competencias de lo que llamamos de la empleabilidad, porque nos interesa que la formación sea relevante, significativa y que dé salida laboral al estudiantado. Diseñamos este marco a partir de todos estos referentes y otros referentes en 3 elementos, que este marco lo fuimos validando también con la gente. Hay todo un procedimiento de validación que tiene que ver con unas dimensiones institucionales que llamamos habilitantes, una
de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que tiene que ver con factores estratégicos como la visión y estrategia y liderazgo y gobernanza, clarísima en conceptos, en términos digitales, y el otro es el desarrollo de las capacidades y la fuerza laboral, que tiene que ver con la infraestructura digital, el trabajo en alianza y el desarrollo profesional. Al medio de todo esto y en el corazón, porque nuestro proyecto habla de transformación digital de la enseñanza, el teaching, porque sin un proyecto puede ser imposible en 3 años cambiar una institución en la totalidad, pero sí producir modificaciones a nivel de lo que serían los métodos de enseñanza-aprendizaje, sí necesita de todo este otro contexto, si no, no funciona. Entonces trabajamos en este sentido. Y del profesorado nos centramos en la necesidad de adquirir capacidades en diseño de aprendizaje, más allá del conocimiento disciplinar o de tener un equipo de soporte al diseño, el tema de la calidad de los cursos como también un input a la toma de decisiones de diseño, de aprendizaje y monitoreo, y el desarrollo de estas nuevas alfabetizaciones que mencionábamos, y las analíticas de aprendizaje, las metodologías activas y aquellos enfoques y principios inclusivos. Todos estos elementos están allí. Esto es muy lindo en lo conceptual, todo el mundo estaba de acuerdo, sentamos las bases conceptuales, entendíamos de qué estamos hablando, establecimos el universo terminológico, las definiciones y sabemos de qué estamos hablando, todos los actores de estas instituciones. Bueno, ahora cómo las llevamos adelante, cómo operacionalizamos todo esto. Así que propusimos el desarrollo de unos kits de herramientas, también basándonos en los ejemplos que les digo, GIS y EDUCOS, adaptados a nuestro contexto. Creamos un modelo de madurez que permite tomar decisiones conjuntas imaginen, tipo focus group, para que nos entendamos, o grupos de discusión, decisiones conjuntas con múltiples partes interesadas. Siempre intentamos que haya la mayor representatividad posible en estas discusiones, incluso estudiantado, incluso agentes externos, no solo profesores o líderes dentro de la institución. De allí pasamos a una hoja de ruta y un plan de acción. Como les decía al inicio, el diagnosticar, el priorizar e implementar, para que nos entendamos, aprender, planificar y hacer. Eso es un poco no tendré mucho tiempo de mostrarlo, pero por el momento son unos Excels, porque no encontramos una manera más simple de realizarlo, pero se trata de eso. La madurez, a ver si puedo, porque tenía un videito, pero como no funciona, no lo podré pasar. El tema de la madurez tiene que ver con unos niveles de todas estas dimensiones que ven del marco, se operacionalizan en indicadores concretos y de allí se trabaja de manera conjunta en la toma de decisión de dónde estamos y a dónde queremos ir. De allí pasamos de esa herramienta de diagnóstico. Tenemos un resultado inicial de dónde estamos y hacia dónde queremos ir a través de la hoja de ruta, priorizar acciones concretas. Y luego el plan de acción. Paso rápido porque si no tendré tiempo de otras cosas, pero lo dejaré. Lo he puesto aquí para documentarlo. Un plan de acción que me servirá concretamente con quién trabajo, cómo trabajo, cuándo trabajo, ¿no? Todo debe ser coherente y si lo miran de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, verán que hay una coherencia entre el marco que os expliqué al inicio y la herramienta más pequeña en la que tomamos decisiones. Y podemos hacer este recorrido arriba y abajo sin perdernos, porque nos podemos perder ante tantos elementos que entran en juego. Y quisimos incorporar, obviamente, el tema de la calidad dentro de la sensibilización y formación del profesorado. Y ahí nuevamente conectamos con el nivel micro de la calidad que es del curso. Para eso lo que hicimos es elaborar un cuadro de mando de calidad que se llama Course Quality Scorecard, basado en principios de las más reconocidas a nivel internacional, como hay, no sé si han sentido nombrar Quality Matters o Tesla en Australia. Hicimos un análisis, hicimos un trabajo de síntesis y elaboramos unos cuadros de comando que es interactivo, que tiene una cierta analítica, o sea, uno trabaja con esta herramienta, le va generando automáticamente una serie de analíticas para ver dónde estoy situado, me permite ver un poco en qué lugar estoy y qué quiero mejorar y tomar decisiones y documentarlas. Y arroja 3 resultados: decisiones de diseño para la mejora del curso, conciencia y reflexión sobre qué me falta a mí para capacitarme, para poder implementar lo que me gustaría hacer. Tercero, ¿qué es lo que la institución me ha de dar a mí para que yo pueda hacer real algunas implementaciones? Ejemplo concreto, quiero implementar analíticas de aprendizaje de manera significativa. La institución me está dando algo en ese sentido. Quiero implementar la inteligencia artificial. Mi institución tiene una política sobre este tema y así establecer un diálogo fundado con este equipo de trabajo que somos todos, la rectora, los decanos, los profesores, los estudiantes, somos un equipo de trabajo, ¿no? Esa es la idea que hay detrás.
Y otra de las herramientas con las que trabajamos en la transformación del diseño es un desarrollo de una plataforma y en este caso de diseño de cursos. Es una plataforma muy interesante que haya sido probada en varios proyectos y que va creciendo muchísimo, que adopta la perspectiva de los resultados de aprendizaje como eje al diseño de las asignaturas. Trabaja con analíticas de diseño, quiere decir que yo al momento de tomar decisiones en mi curso de qué cantidad de tiempo voy a dedicar a la enseñanza directa, cuánto haré en línea, qué tipo de actividades propongo, bueno, hay una taxonomía detrás y a la gente que no viene de pedagogía la voy a aburrir un poco, pero hay una taxonomía detrás simple de entender de Diane Laurilar, que también es una profesora de Reino Unido muy reconocida en nuestro ámbito, que es una taxonomía de actividades simple, tampoco siempre lo que me gusta es soluciones simples para que todo el mundo entienda y pueda aplicarlo. Está detrás de esta herramienta, que genera este tipo de analíticas, como ven aquí, no se las puedo indicar, pero bueno, es la que ven ahí los gráficos, y me está dando porcentajes. Entonces vuelvo y retoco el diseño, decisiones, y digo, y tengo una idea, una fotografía de qué estoy diseñando en este momento. Muy reciente se ha incorporado el tema de la inteligencia artificial y en este caso se ha implementado en dos aspectos fundamentales. Una, en la ayuda a la formulación de resultados de aprendizajes y en el otro es en la búsqueda de lo que se llama el alineamiento constructivo. El resultado de aprendizaje, la metodología que aplico y la evaluación que estoy aplicando también, ¿son coherentes o no son coherentes? Me ayuda a esto y a explorar, ¿no? Entonces son otros modos nuevos de entender cómo diseñamos nuestros cursos. Esto no es tan experimental, ¿eh? O sea, esto ya está avanzado en ese sentido. La IA sí es un elemento nuevo. Lo que produce nuevamente es un diseño que puede ser exportado a Moodle. Siempre habrá que retocar cositas en Moodle porque la interoperabilidad siempre es un poco compleja. Cuando entro a Moodle podré ver si lo que he imaginado está funcionando tal porque es el momento de la verdad, cuando tengo implementado el curso en la plataforma. Pero se trabaja a través de un elemento de exportación. Eso también no hace mucho que se ha incorporado. Bueno, hasta aquí. No sé si abrimos un poco el juego o vamos a alguno. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal. 40 minutos. ¿No? Vamos bien. Vale, perfecto. Bueno, y abrimos después el juego. Ahora voy a cambiar de registro, ¿no? Un poquito. Ya como ven, quizás como síntesis decir, entendemos de qué se trata, es complejo, pero tenemos herramientas de soporte, tanto conceptuales como de soporte a la parte de operativización de la transformación digital. Lo que necesitamos es compromiso de todos los actores, un ejercicio, digamos, sostenido de mantener este interés, un núcleo de alguna manera de gente que lleva adelante iniciativas y aquí conecto con iniciativas. La transformación digital es algo que no se acaba. La transformación digital no es una cosa unívoca. La transformación digital tiene distintos intereses en función de la institución. Sabemos que tenemos que atacar inteligencia artificial, quizás microcredenciales, tenemos que atacar, bueno, ¿cuáles? ¿Qué fuerza tenemos como institución para atacar todas estas iniciativas? ¿Las hacemos en paralelo? ¿Atacamos una primero? ¿No sé, es más estratégico una u otra? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Universidad Oberta de Cataluña la hemos ido atacando de manera diferente. Digo, atacando es abordando, perdón. Sí, abordando de manera diferente. Y tenemos más o menos avances en función de, obviamente, la inteligencia artificial es una materia en desarrollo, con lo cual estos factores impulsores, voy a basar, porque si no, no vamos a llegar. Estos impulsores son diferentes para cada institución. Remarcaré algunas cositas en particular de cada una de ellas. No mencionaré cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial, los riesgos, porque yo creo que eso ya está tan hablado que puede llegar a ser un poco hasta aburrido. ¿Cuáles son los factores que pueden... hay patrones, ¿no? En toda iniciativa hay patrones que se repiten. Piensan en análisis, en inteligencia artificial o ay, no me sale ahora lo de datos, que estaba hablando de analítica de datos. Sí, sí, sí. Tengo una colonización del lenguaje, lo debo confesar, que leemos en inglés y trabajamos en inglés y hay una colonización, tengo que hacer traducciones simultáneas. Sí, y que, que está muy mal, ya lo sé, ya lo sé. Pero tiene que ver con el ámbito en el que trabajamos a veces. Y, por ejemplo, uno de los textos que quería citar o para que consulten, lo lean con tranquilidad, es este texto de Molenaar de 2022 que habla sobre hacia una hibridación humano e inteligencia artificial.
Lo que me gusta es porque establece 6 niveles de adopción de la inteligencia artificial en las instituciones y sobre todo en el ámbito de la educación, frente al estudiante y el diseño de aprendizaje, donde busca reflexionar sobre esta idea de lo que llama automatización híbrida. Dejar de temerle, pero no delegarle todo y tampoco negarla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un verdadero compañero, digamos, de nuestra tarea habitual, el tema de la inteligencia artificial? Y lo elabora muy bien, me parece interesante la reflexión que cabe hacer, ¿no? En ese sentido de no la delegación total, que es un riesgo que tenemos enorme, ni tampoco la negación absoluta de la inteligencia artificial. Por eso esto lo he hecho con Notebook, me ha interpretado muy bien, he puesto el artículo, he puesto qué es lo que quería que diga y la verdad que un resultado ha sido muy interesante y una síntesis del artículo en sí. Para informar al profesorado tenemos marcos específicos de inteligencia artificial bastante recientes, como el de UNESCO, para educadores y para estudiantes, que nos dan una pista para aquellos que estamos en la responsabilidad de también contribuir a esa área que hace la capacitación de los docentes universitarios. Tenemos un marco de competencias que claramente nos establece un programa formativo, tanto del estudiantado como del profesorado. Voy a ser un poquito autorreferente aquí. ¿Cómo hemos iniciado un poco nosotros? Lo primero fue intentar saber de qué estábamos hablando y cómo nos posicionábamos dentro de esto. Se elaboraron una serie de principios que, aunque parezcan genéricos, no lo son, porque al momento de tomar decisiones, de seleccionar tecnologías, de proponer formaciones, son realmente rectores de las decisiones que tomemos luego. A veces dice, bueno, a ver, integración sostenible. Sí, sí, pero tengamos estos principios clave, porque una vez que tomemos decisiones, ya vamos a hacer un check de qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo. Y obviamente se elaboró una iniciativa en marcha en este momento que se llama Sofía, que es un grupo duro dentro de la institución que coordina, no es el que se encarga de absolutamente todo, pero coordina el tipo de acciones en términos de formación, de apoyo a los estudiantes, de la investigación, de la experimentación sobre la toma de decisiones de compra, de licencias, sobre cómo se integran. Eso es un grupo que lidera eso y después nos implica a nosotros en diferentes momentos para diferentes propósitos. Tenemos todo un trabajo a nivel de transformación digital real con el tema de la inteligencia artificial en términos de la capacitación necesaria. Atendiendo a la experiencia ganada de años y años sobre el tema de la capacitación docente, se ofrece un menú bastante variado, tanto de autoformación en cápsulas pequeñas, rápidas, concretas, como algunas más guiadas, y otros muy prácticos, como por ejemplo lo que se hizo aquí, que tuvo mucho éxito, que fue un bootcamp que se llamaba Cocina de Gems. Esto parece que el que no conozca el tema parece que hablamos chino. No, la Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, tiene digamos, una opción que se llama Gems que permite automatizar ciertas tareas. Algunos me hacen que sí, porque ya la están experimentando. Entonces lo que hemos hecho de estos bootcamps es para trabajar conjuntamente y generar soluciones comunes. Por ejemplo, cómo diseñamos por resultado de aprendizaje, cómo adaptamos el contenido en función de capacidades diferentes, cómo generar este tipo de automatizaciones y después compartirlas en el grupo. Eso se está haciendo. Y lo que puse aquí como noticia acá abajo, empieza el nuevo programa, es porque el día 20 de abril, o sea, hace unos días, recién se instaló el tema del Gemini Pro integrado a todas las herramientas de productividad del profesor en particular, que tiene que ver con desde su Gmail hasta el entorno Canvas, se está integrando de esa manera. Es cierto que las decisiones que se tomaron ya el año pasado era otorgar Gemini protegido, para que nos entendamos, que protege datos tanto a profesorado como a estudiantado y formación en ese sentido. Y Notebook LM para profesorado. Esas han sido decisiones que surgen no inmediatamente, surgen de una primera exploración, por ejemplo, con Copilot, que después, por diferentes razones, no solo económicas, varias razones, se decidió no adoptar de manera oficial y sí se adoptó el Gemini, para mostrarles un poco cómo esto evoluciona y vamos trabajando conjuntamente. Hay mucho trabajo consultivo también, ¿qué nos parece? Estamos en reuniones donde diseñamos ideas y proponemos. Es una institución en línea que tenemos fuerte presencialidad, no porque tengamos los estudiantes, sino porque estamos coordinando tareas y organizando de qué manera vamos a trabajar y cómo vamos a introducir innovación. Es un poco una característica muy particular, ¿no?, de la institución, pero bueno, es de esa manera.
Después, ¿cómo permea todo esto? ¿Cómo llegamos desde, por qué las políticas y los posicionamientos son importantes? Porque después ese posicionamiento institucional se traduce en una política y esa política termina en los planes docentes de todas las asignaturas de la universidad. Y de allí tenemos 4 escenarios de aplicación de la IA que la institución nos sugiere de adoptar, nos da flexibilidad, nos da autonomía en ese sentido. El paper que os he dejado, que no os expliqué porque no tengo tiempo, que es un análisis de 27 instituciones ranqueadas como las importantes en uno de los World Reports de ranking universitario, que hicieron un análisis de qué temas eran importantes a nivel de la implementación de estrategias integrales de inteligencia artificial. Hicieron un análisis de cómo estaban trabajando estas instituciones a partir del análisis de los sitios web y de las políticas declaradas. Y uno de ellos es la autonomía del profesorado en la decisión. Y en ese sentido, yo cuando leí ese paper, digo, mira, no nos hemos ido tan mal, no lo teníamos en cuenta al momento de hacer esta cosa, pero ya lo tuvimos allí, ¿no? De tener 4 escenarios de posible implementación. Y después tenemos, obviamente, para el estudiantado, por el momento, un poco de la formación que damos a través de recursos de aprendizaje, pero estoy implicado en este momento, para septiembre, vamos a lanzar de manera no obligatoria algunas cápsulas de autoaprendizaje sobre el tema de uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje y habrá una parte transversal y una parte disciplinar, ¿no? Dentro, por ejemplo, del área de educación me toca a mí, vamos a diseñar alguna cosa simple, que sabemos que el estudiante no va a estar ahí cientos de horas, pero por lo menos en la formación al uso ético, en la responsabilidad, los riesgos que implica y tratar de hacer generar esta conciencia de uso responsable porque te beneficia. Yo, por ejemplo, en mi aula, el año pasado lo que hice fue poner una frase, digo, seamos más inteligentes que la inteligencia artificial, usémosla a nuestro beneficio. O sea, usémosla para ser más creativos, usémosla para desarrollar nuestro pensamiento crítico, no para delegarlo como que es el riesgo que tenemos hoy con el tema de la inteligencia artificial. Esto es un poco un roadmap que tenemos interno, hablando de roadmaps, de lo que les decía, cuál es el roadmap específico de esta iniciativa de inteligencia artificial. Por ejemplo, ya se ha instalado en las aulas desde el semestre pasado lo que se llama el Chala, un chatbot de aula. Este chatbot de aula tiene mucha importancia porque estamos viendo para qué consulta el estudiantado dentro del aula. Sabíamos que los planes de docentes no se lo leen, no hay manera, no hay manera de que se lo lean. No hay, mira, insistimos por todas las vías posibles. O tampoco se terminan de leer los textos, bueno, no tienen muy en cuenta las fechas de entrega, todo ese tipo de cosas. Se generó este chatbot y estamos teniendo buenos resultados. Porque establece una forma dialógica de consulta de la información inmediata y muy puntual. ¿Qué quiero saber yo como estudiante en este momento? Tal cosa. Porque si digo, léete el plan docente y dice, me tengo que tragar 3 páginas de descripciones y 4 no tengo ganas. Pero si digo, pero no sé cuándo tengo que entregar esto. Entonces pregunto y vean el tipo de interacción que genera la IA en este sentido, ¿no? Respuesta inmediata a una necesidad concreta e inmediata. Estamos teniendo resultados interesantes. No mencionaré todo esto para mencionaros que tenemos una hoja de ruta respecto de eso. Hay cosas más interesantes, exploratorias, como generar rúbricas de manera automática, como trabajar feedback de manera automatizada bajo supervisión docente, siempre, siempre sin delegar la última palabra a la IA. Forma parte también del plan de formación y concienciación del profesorado al uso de la inteligencia artificial. Y hay otras cosas exploratorias. Pasan por distintas fases y eso es interesante, el bottom-up y top-down, ¿no? El bottom-up es que como profesor se me ocurre algo, si logro vender mi idea, la pueden tomar. Y entonces paso de la etapa más de una prueba básica donde paso a una etapa experimental. Y si la etapa experimental se supera, puede pasar a una etapa de una iniciativa para una adopción con muchas posibilidades de adopción. Eso que también abrimos el juego al profesorado para trabajar eso, ¿no? Abrimos o me abren el juego, porque yo no dirijo esto, yo me aprovecho de eso para lanzar alguna prueba o un experimento. Este es el chat que les mencionaba y quizás lo que interesa, que está integrado dentro del Canvas. También la inmediatez es algo importante que notábamos en los estudiantes, la necesidad de respuesta rápida. Claro, nosotros tenemos un modelo que es fundamentalmente asíncrono. Esto implica que el profesorado da feedback en un periodo X, normalmente hablamos de 48 horas, y el estudiantado también, si ellos interactúan y hacen consultas entre ellos, que fomentamos mucho el trabajo colaborativo, también sufre ciertas retrasos, ¿no? En cambio, al incorporar el chatbot estamos dando respuesta a cosas básicas, ¿no? Porque lamentablemente, a pesar de que el entorno de aprendizaje diga cuándo son las fechas de entrega, y está clarísimo para mí, preguntan. Entonces, bueno, van y pregunten al chatbot y de ahí sale la respuesta.
Y se ha hecho un análisis muy preliminar de cómo se está usando, y aquí vemos, por ejemplo, qué tipo de mensaje es sobre dudas sobre contenido, sobre la evaluación, dónde puedo encontrar el artículo, el vídeo. Estos surgen del análisis de la data, de la interacción de los estudiantes con el chatbot de inteligencia artificial. Y nos está dando pistas, ¿no? Si tenemos esto desagregado también por aulas, vuelvo al tema de datos y generamos datos, quizás nos da idea como profesores sobre qué áreas debemos reforzar, qué es lo que no se está entendiendo, cómo tengo que configurar mejor el entorno para que se pueda consultar tal o cual cosa. Es hacer que estos datos sean accionables, como dicen, ¿no? Que nos permitan ir más hacia adelante. Y el otro tema interesante quizás es las analíticas de aprendizaje. Ya vamos muy tarde, vamos redondeando. 5 minutos. Bueno, a ver qué privilegio de todo esto. ¿Sí? Bueno, simplemente decir que el tema de la alfabetización en datos ya está en las agendas. Por ejemplo, aquí menciono uno de los documentos, hay muchísimos más, de la OCDE, porque nos atañe a todo el mundo, en la agenda de las alfabetizaciones necesarias. Antes hablábamos de matemáticas, que no he dejado de serlo, por favor, no hablo de reemplazo, hablo de adicionar cosas, ¿no? Para que nos entendamos. Está dentro de la agenda. Yo cito aquí un marco de todos los que he visto que me pareció el más sencillo e interesante de cómo organizar el tema de la alfabetización de datos de todo el mundo, adaptado de acuerdo al perfil, ¿no? Pero este marco que surge de un proyecto que se llama Learn to Analyze, que me lo ha traducido la inteligencia artificial de manera automática, estaba en inglés, lo subí a ChatGPT y me lo tradujo, me dijo, no me cambies los colores, no me cambies nada, ya házmelo así. Y lo hizo perfecto. Eso fue una anécdota en el medio, pero como ayer me lo puse a traducir y vi que el resultado era wow, bueno, ya lo tenemos aquí en castellano. Creo que este es un referente que solo les quiero compartir como recurso, nada más. Datos hay en todos lados. Saben que hay datos en las plataformas donde estamos trabajando, en los cuestionarios de satisfacción. Empecemos a utilizar estos datos en beneficio, ¿no? Tanto del monitoreo como de la mejora de los cursos. Ahora, esto no se hace tan sencillo. Acá hay un ejemplo que también les doy del Reino Unido, que está documentado, de la Open University de Reino Unido, cómo han hecho ellos y lo han focalizado en el inicio, en la prevención del abandono, buscando patrones de datos que permiten decirnos cuando alguien tiene probabilidad de abandono. Nosotros lo hemos hecho también, clarísimo. Cuando un estudiante no se conecta en la primera semana, ya hay un riesgo de abandono. Cuando un estudiante tiene la primera actividad, es un no aprobado. Bueno, ese tipo de patrones nos están dando ideas. Y si tenemos esa información en tiempo real, podemos hacer alguna acción en concreto automatizable, que es lo que estamos pidiendo nosotros a la institución. Por favor, automaticemos ciertas tareas para liberarnos de esta cuestión que también es una carga, porque ya sabemos que funciona de esa manera. Podemos o no automatizando. Os quería comentar simplemente cómo estamos trabajando el tema de analíticas y de datos, cómo los colectamos y cómo los usamos. Está en proceso, ha avanzado mucho en los últimos 3, 4 años. ¿Por qué también? Porque tenemos un área, ¿no? Que se llama Servicio de Análisis de Aprendizaje, que lo que hace es colectar mucha data y dialogar mucho con nosotros. Y se han creado en Power BI, que es una aplicación de Microsoft, lo que se llaman los dashboards, estos de visualización de data. Porque la primera crítica que hacíamos era que a veces los datos están ¿cómo es que dice? La presentación de datos raw data, ¿no? Y sí, sí. Sí, la cruda, la data cruda que es difícil de interpretar, necesitábamos ciertos análisis, que es el tema de los dashboards. Y ahora que nos han respondido que sí, que los trabajamos colaborativamente, yo he participado en los de docente y en la dirección de programa. ¿Qué datos necesito yo como director de programa para la toma de decisiones de cómo mejorar el programa? Que le hacemos anualmente en relación a los criterios que establece la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña. Tenemos ciertos parámetros que nos rigen todo eso. Pero nosotros trabajamos mucho en cómo concebir estos dashboards y en decir, en las primeras veces no entendemos nada. Too much information, no sabemos qué hacer con esto. Y se fueron afinando, ¿no? Y esa cosa participativa de que nos escuchen, y también la gente de datos dice, bueno, me encantaría, pero no te lo puedo dar todavía. ¿Cuál es el paso evolutivo de esto? Es pasar del dato crudo a la visualización de datos significativa en función de lo que decidimos que nos interesaba, a narrativas de interpretación. ¿Y qué lo hace esto?
¿Quién lo hace fantástico? La inteligencia artificial. Entonces ahora lo que se está trabajando un poco es en la integración de la inteligencia artificial en el procesamiento y en la creación de narrativas a partir de datos. No solo la visualización de datos, que ya es un paso interesante, sino también en la creación de narrativas que nos digan, os comento un caso rápido. Tenemos encuestas, claro, nosotros tenemos 500 respuestas, 400 respuestas de estudiantes anualmente. La parte de comentarios siempre ha quedado un poco delegada, porque claro, ¿cómo hago para hacer ese análisis de los cientos de comentarios? Pues lo he hecho en 15 minutos en inteligencia artificial, es alucinante. O sea, lo que he logrado hacer de análisis de un volumen de comentarios, categorizarlo y encontrar allí un poco por dónde venía el tema, ¿no? Incluso le he pedido porcentajes de negativos, positivos, cuáles eran las áreas más conflictivas. Y en esta cosa de la libre forma de responder respuestas en abierto, se puede hacer a través de la inteligencia artificial y estamos pudiendo hacer cosas que, aunque sabíamos que eran importantes de hacer, sinceramente no había tiempo material de hacerlo. Estaban los datos, pero no lo podíamos aprovechar. Hemos ido a ello allí. No sé si quieres que diga algo de, extendida no tanto, pero de microcredenciales. ¿Cómo está ese tema aquí? Si no, ya está muy largo el tema, ¿eh? Si no, la abrimos para preguntas. Sí, bueno, perfecto. Yo minimizo aquí. Ah, cierro Bueno, a ritmo Maina hemos ido pasando por varias capas de pensar la transformación digital. Creo que en todo su relato vamos atravesando esas capas, esa capa. Últimamente estoy mucho con las capas macro, las meso y las micro, porque también nos contaste otro modo de ver la analítica que en Argentina y con los modelos que tenemos nosotros estamos muy acostumbrados a ver trayectorias de rendimiento, trayectorias de regularizaciones y nos traes como una mirada amplísima para el tema bueno, cómo registro datos de la experiencia que generen, ¿no? Yo diría como gran conclusión, no, me quedo con las 3C, CCC, comprender, que es algo que sobre todo en educación superior y la universidad se tiene que posicionar, comprender para poder decidir, conectar datos, que los datos no solo son parte de base de datos, sino esa experiencia, y la tercera que me parece que es la más importante, que es conversar. Sí. Me parece que frente a todo ese modelo de transformación digital, ahí son las claves. Así que vamos a empezar por la última, que es conversar. Aquí en Argentina estamos transitando una transformación tecnológica que tiene que ver con pasar a crédito. Es toda una tecnología que nos está haciendo pensar eh, grandes temas que vos traes acá, y hoy me llevo una palabra para una reunión que tuvimos esta mañana que tiene que ver con el aprendizaje híbrido. Y abro la conversación por ahí porque creo que nos puede venir bien, bueno, que nos compartas esa mirada de aprendizaje híbrido. Nosotros en Argentina, lo pongo en contexto, tenemos como una línea nacional de transformación curricular que nos empieza a hacer medir cosas, la interacción pedagógica y el trabajo autónomo que nos está quitando el sueño a muchos, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con volver a mirar un modo de la experiencia educativa de otro tipo. Y creo que la idea de aprendizaje, no sé si coincidirán, el aprendizaje híbrido, nos ayuda a pensar esa escena de aprendizaje. Si querés ir por ahí y vamos compartiendo preguntas, reflexiones, casos que quieran relatar. Pero si querían Simplemente, sí, podemos hacer una reflexión rápida y sencilla, ¿no? Del tema de cómo se entendía el blending, ¿no? La hibridación al inicio, ¿no? Y cómo se adoptó durante la pandemia este concepto, mal entendido. Entendible que en la mayor parte del profesorado se vio de un día para el otro compelido a dar respuestas directas e inmediatas, ¿no? Mañana tienes esta clase, ¿no? Y pasó, ¿no? De reproducir el modelo magistral expositivo de la presencialidad que es dominante aún. No digo que todo, no quiero ser crítico porque sabemos de casos interesantísimos y de programas específicos que no lo son, pero hablando de la mayoría, traducir este modelo al formato en línea y claro, el fracaso directo que produce esto, ¿no? Cantidad de horas frente a la pantalla, sino pensar la hibridación también desde la perspectiva centrada en el estudiante, en las acciones, las actividades del estudiante que les proponemos para el logro de los resultados de aprendizaje. Es esta otra mirada de
pensar al estudiante, como decimos siempre, haciendo algo, ¿no? Que siempre, no solamente leyendo, tomando notas, ¿no? Me refiero siempre estando activo e implicado, resolviendo problemas, resolviendo proyectos, investigando. Tenemos mucho bagaje pedagógico para eso, que son los enfoques de los estudios de caso, el aprendizaje por indagación, bueno, ese tipo de enfoques que se pueden aplicar en forma híbrida, ¿no? Y otra es también no trabajar la relación uno a uno, sino la relación grupal, ¿no? El trabajo en grupo. Trabajamos un poco esto durante la pandemia, hicimos algunos webinars relacionados a esto y tenemos un librito, manualcito simple, pero que ha tenido mucho éxito. En realidad fue el libro más bajado, porque gratuito, además, el más bajado del repositorio que tenemos en la web en abierto, que es un decálogo de cómo trabajar el tema del aprendizaje en línea en general y la hibridación. Y una de los capítulos que he escrito yo tiene que ver con las actividades que llaman las I-actividades, ¿no? Las actividades que usan tecnologías, y hago una reflexión en este sentido, ilustro un poquito. Muy simple, sí, pocas páginas, porque lo que sabemos nosotros es que como profesores muchísimo tiempo no tenemos, no todo queremos ser pedagogos, ¿no? Lo que queremos hacer nuestra tarea lo mejor posible desde nuestra propia disciplina, apropiándonos de aquellos conceptos claves y aplicándolo a nuestra práctica. No, porque a veces se malentiende, ¿no? La gente que venimos desde educación y pedagogía, ya la gente empieza con esta cosa de va de retro. No, bueno, intentamos establecer un diálogo desde la otra perspectiva, dando herramientas fáciles, útiles y de aplicación, ¿no? Y experimentar, invitarlos a experimentar, esa es la idea. Bien, ese es un tema que nos está quitando el sueño. No sé si del otro lado de la pantalla que tenemos por aquí hay preguntas, si quieren levantar la mano por acá, ¿dónde? Ahí había. No sé si hay Acá hay un micrófono. micrófono, no sé si este puede ser Ahí está, para que escuche la gente que está en línea. claro. Y los que están en línea pueden pedir la palabra o abran el micrófono porque no me di cuenta de tener yo una máquina. Bueno, muchas gracias. Si pueden ser dos, tengo. Claro. Y saludos a mis compañeros que están en Galvez, los profes. Por un lado, cómo se están preparando para el desafío de lo que es la evaluación en la virtualidad, cuando hoy, si yo, cuarentona, estoy generando agentes de inteligencia artificial a los cuales le cargo los libros que me interesan, tengo 5 agentes y cada uno responde como si fuera yo y lee y me resume. Eso estamos a 5 minutos de que mis hijas adolescentes lo aprendan a hacer. Y por el otro lado, o sea, evaluación, por un lado. Y por el otro lado, todo lo que es la custodia de los datos, porque usted mencionó que cerraron con Gemini, pero quizás eventualmente cierran con Copilot. Y nosotros, por ejemplo, en salud tenemos un tema que estamos queriendo incorporar inteligencia artificial. Y es como el programador que después no te dice el código de la página, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. O sea, cuando vos terminás siendo a nivel institucional, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Como rehenes de un prestador privado de inteligencia artificial? ¿Me explico? ¿Cómo Sí. salís de ahí? ¿Está contemplado? Sí, no nos sentimos rehenes de eso. Bueno, en ese sentido, no se aplica una sola inteligencia en particular. Lo que sí trabajamos mucho es a ver, de creer a las empresas a las que les pagamos los servicios y que nos garantiza que no se comparten con los datos con la empresa, ahí ya nos sentimos un poco con mayor libertad, si entramos en esa etapa. Obviamente siempre hay un elemento de desconfianza, ¿no? Porque nos han traicionado varias veces, ¿no? Recuerdo la Alexa y todo esto que prometían que no grababan y grababan. Bueno, se supone que en los acuerdos legales que se hacen con alguna de las empresas, información que se comparte, no que no se comparte, que se trabaja con la inteligencia artificial, no se comparte con la empresa. Es nuestra y eso está por contrato. A ver, la garantía absoluta de que nunca te van a hackear no existe, pero sí tenemos que trabajar dentro de lo posible, ¿no? Entonces, con esas garantías respecto a los contratos que se firman y a los acuerdos que se hacen con las empresas, obviamente podemos trabajar en. La otra es que siempre se trabaja en la formación de profesorado,
No subamos datos sensibles, porque eso no se debe hacer. No, yo no necesito el nombre del estudiante para poner en línea. Necesito de las encuestas de satisfacción, no me interesa cómo se llamaban, digo, me interesa ver qué opina del tema. Entonces trabajamos estos datos de manera anonimizada. Eso siempre, eso se tiene que hacer así. Tiene que estar en la cultura, instalado y en la práctica. En ese sentido, sí. ¿Riesgos? Sí, los hay. No digo que no. En el mundo ideal no debería. En el mundo real sí existe y lo tratamos de minimizar vía la forma contractual, vía la formación y concienciación de todas, incluso los estudiantes. No me subas datos, porque cuando yo en mi asignatura les permito usar la IA, somos muy explícitos respecto a no subas datos sensibles, no subas datos, o sea, trabaja y explicamos que es un dato sensible respecto a otra cosa que sí podemos compartir con la IA. De todas maneras, les decimos, tanto tú como si utilizas Gemini de la institución, como el profesor que también utiliza, tenemos esta garantía contractual que los datos no se comparten. Y dijimos, no subas datos sensibles y se explica qué son los datos sensibles, eso por un lado. No sé si respondo, pero hasta donde podemos llegar ahora, para decirlo de alguna Yo manera, solo dentro de agrego hay un temita que tiene que ver con también decisiones institucionales. Nosotros tenemos la práctica instalada en Argentina de la licencia individual. Entonces, un proyecto de investigación compra una licencia, un proyecto de extensión compra una licencia, una cátedra compra otra, y eso hace al no cuidado del dato. En cambio, si eso se comprende y se conecta como institución, entramos en la negociación corporativa institución, pero es la institución que da el resguardo y no el investigador individual, el profe individual o el alumno individual, que esa es la distancia entre contratar Gemini para experimentar o institucionalmente tener acuerdos macro. Digo porque en salud, educación, y me estoy metiendo en, pero bueno, es una conversación, y justicia son los tres campos más sensibles del tratamiento. Entonces, esto nos lleva a que como institución tomemos posición, ¿no? Que por ahí nos cuesta, y nos cuesta como docentes, investigadores, directores de área, poder ver ese nivel macro. Y esta discusión corporación-institución está muy marcada, porque la inteligencia artificial en su visión va al individuo. Pero bueno, están teniendo que negociar un poco. No, excelente, excelente. Nosotros hemos tomado una decisión institucional. Sí, sí, sí. Se experimentó alguno. No podemos controlar mucho lo que hace el estudiante, por eso la concienciación sobre la privacidad y sobre los datos sensibles es muy importante, porque el estudiante, uno de los que lideran el proyecto Sofía que les comentaba, nos comentaba en una reunión que había estudiantes que por más que le dábamos el seminario seguro, tenían miedo que el profesorado esté vigilando lo que estén haciendo. Entonces desconfié y confiaban más en poner en cualquier lado que poner allí. Como dijimos, no tenemos tiempo, chicos, de vigilarlo tanto. Digo, tranquilo, hagan lo que les pedimos. Respecto a la evaluación, complicadísimo de contestar de manera así absoluta y definitiva. Es un tema de debate interno enorme dentro de la casa. Obviamente, quienes aplicamos un aprendizaje activo centrado en el estudiante basado en la ideación y esto sabemos que utilizarán para ciertos espacios, ciertos momentos, ciertas tareas específicas de una gran actividad la IA. Es más, yo la fomento en mi asignatura y explico cómo me parece que la pueden utilizar, ¿no? Pero creo que si utilizando ciertas pedagogías como pedagogía de proyecto y estas pedagogías activas nos dan ciertas pistas para trabajar ciertas cosas. Y la otra es que debemos repensar qué es lo que debemos enseñar y qué no y cómo debemos evaluarlo, ¿no? En términos de evaluación ya trabajamos desde este otro enfoque de evaluación continua, de pedagogías activas y diferentes, repensando también hasta dónde evaluamos y qué consideramos importante de evaluar. Antes consideramos importante evaluar, y eso lo hemos escuchado varias veces, ¿no? El desarrollo de, por ejemplo, una ecuación, y ahora ya dijimos, bueno, lo hacen con la calculadora, no estamos evaluando. Deberemos repensar un poco qué estamos evaluando. Pero sí se están instalando otras maneras también de evaluar, también por presiones de las agencias de calidad, que a veces hay que discutir con ellas, hacerles entender cosas que son por lo general un poco
tradicionales en ese sentido, estamos volviendo a otro tipo de evaluaciones síncronas, en línea en nuestro caso, porque no tenemos la cara a cara, que seguirán siendo válidas, pero no queremos ceder a un retroceso en lo pedagógico de tantos años que hemos hecho, porque ahora está la IA. Ahora repensemos un poco y reforcemos cómo la educación realmente se tiene que transformar, qué vamos a evaluar, qué esperamos que desarrollen los estudiantes como competencias y habilidades y conocimientos, cuánto conocimiento ha de acumular y cuánto no, porque hoy el conocimiento se reproduce de manera exponencial y entonces nuestra relación con el corpus de conocimiento es diferente a... ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo que era la ciencia en el siglo XVII, XVIII? Que eran médicos, abogados, químicos, o sea, eran todo. Porque el bagaje de conocimientos y de acumulación era base. Ahora tenemos que repensar esta cosa desde otro lugar. Respuesta definitiva no tengo, pero sí hay muchas maneras de evaluar un refuerzo, a no ceder a la tentación de los retrocesos, a lo que sería pedagogía regresiva, sino realmente repensar la educación. El impacto que está teniendo en el máster de educación y TIC es relativo, porque trabajamos de evaluación continua, pedagogía de proyectos, resolución de casos y estamos conscientes de que utilizarán, intentamos avanzarnos diciendo para qué lo pueden servir y para qué no. No quedamos exentos de que alguno abuse de ese tema. Como todavía no son muy competentes, tenemos esa ventaja, en este caso, que podemos detectar a partir de lo que están. Tenemos una herramienta antiplagio, que es la Turnitin, que ha desarrollado bueno, lo del plagio lo detecta bastante rápido. Lo de la inteligencia artificial arroja resultados probabilísticos. Si ustedes no sé si han experimentado la herramienta, pero nos da unas pistas, nos ayuda a ver qué está pasando por allí, ¿no? Y nos dice, este texto tiene un 10% de posibilidades de haber sido generado con IA o un 80% de haber sido generado por IA. Y este semestre en particular, que lo estamos implementando a full, por ejemplo, una de mis asignaturas de trabajo final de máster, que ahí se presta para... estamos viendo un poco unos patrones de comportamiento, ¿no? Y cómo la IA, ¿por qué detecta? Porque lo que hace es, dice, este contenido es muy parecido, no es un plagio, pero es un parafraseo y te detecta, por ejemplo, en 3 párrafos 5 términos seguidos, y entonces uno puede empezar a pensar, digo, ¿esto hasta qué punto? Y puede dialogar con el estudiante en ese sentido. No es sencillo, no quiero decir de que tengamos la solución y sea sencillo, pero vamos aprendiendo también como profesores y mucho en la concienciación del estudiante, trabajar mucho en esto. Ayer en el LT10 en la radio me preguntaban, ¿no? Sobre el tema de la ética, digo, fundamental, ética y responsabilidad personal, compromiso hacia tu propio conocimiento. Si no, tenemos que ser brutales y decir, es que serás un profesional bruto, que no sabrá hacer nada. No sé, ¿alguna otra pregunta en línea? A ver si por ahí, ¿querés que mire La yo? podríamos ver aquí. ¿Quieren Sí. alguna otra intervención, compartir? A ver si por el otro lado, en el chat. A ver, espera que- no, estamos muy tranquilos, han quedado. Dale. ¿Cómo? Ah, en el chat, ¿a quién hay levantando? Tomen la palabra, ¿quién anda por ahí? Ah, new message. El nombre del chatbot para detección de plagio. Ah, es el Turnitin, Sí, el tradicional que se usaba, que le han hecho bueno, sí. para no morir como empresa, han incorporado el tema de la IA, ¿no? Pero la están haciendo bastante bien, aunque uno puede sentirse... Yo, el día que tuvimos la formación, no hace mucho de esto, estoy hablando unos meses atrás, poquitos meses atrás, había cierta frustración de algunos colegas porque tienen las expectativas muy amplias, ¿no? Pues, ay, ahora tendré la certeza porque a partir de esta herramienta podré comunicar. Viene el área de jurídicas por detrás diciendo, uy, 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 ojo, que no podés acusar de esa manera. Y tenemos un diálogo con el tema de jurídicas también importante, porque nos ayuda a interpretar todo esto y que no metamos la pata. Porque si hay algo que están hábiles hoy el estudiantado es a ir hacia la queja, ¿eh? O sea, y hacia la queja formal, digamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y además entender las aplicaciones de proctoring, que son estas, que además ahora empiezan a integrar la inteligencia artificial, que hay un momento que todo va a estar pasado por la inteligencia artificial, entonces ni las herramientas de proctoring nos pueden dar esas seguridades, porque si el estatuto de una universidad está y alguien habla sobre el estatuto, para la inteligencia artificial, estadísticamente eso es muy parecido. Y nadie
hace plagio de un estatuto, sino que escribe sobre el estatuto. Claro. O sea, claro. esa capacidad analítica, por más que haya muchos datos, todavía la sostenemos. Lo que veo es una sobrecarga de la tarea docente. Claro. Eso sí, ¿eh? Eso se está notando, que es un poco agobiador en algún sentido. Cuando estamos también quizás utilizando parámetros que deberemos repensar también, ¿no? Tipo de actividades y que evaluamos realmente, cómo lo evaluamos. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Yo quería preguntar aquí cómo lo ven en términos de transformación. Nosotros somos una universidad en línea, que yo veo que estamos mucho más integrados a nivel de las facultades. Claro, esto es grande la UNED, ¿no? Y todas, muchas universidades, la UB misma, si piensas en la Universidad de Barcelona, no sé cómo lo estarán haciendo allí, pero ¿cómo lo ven? Esta necesidad de articulación, como decías, institucional, de toma de decisiones que permeen la totalidad. No debe ser fácil, porque cada facultad también es inmensa en sí para trabajar todo No, esto. está costando. Pueden hablar otros, si no, vuelvo a contarle yo, pero pueden compartir en dónde andamos. Gracias por tanto, tanto dato. Yo creo que ahí nosotros generalmente en la Argentina tenemos, yo anoté algunas palabras que vos repetiste sistemáticamente que nosotros las tenemos siempre dejadas de lado, sobre todo desde lo institucional, analítica, calidad y proceso. Mm. Esa lógica de proceso que vos planteás de pensar, hacer, controlar, evaluar y volver al proceso en las cuatro patas, así como pensarlo en lógicas de calidad y en lógicas de la evaluación no como un hito, que es con lo que pensamos cuando evaluamos, si evaluamos bien o mal a nuestros estudiantes, lo mismo podría decir si evaluamos bien o mal a nuestros docentes, a nuestros investigadores, a nuestros programas, a nuestras carreras o a nuestras instituciones. Esa lógica es muy débil. Cuando hablamos del sistema de aseguramiento de la calidad en la Argentina, estamos pensando solo en la calidad de las carreras, en las acreditaciones de las carreras, no vamos más allá. Y entonces es muy difícil pensar una transformación como la que planteas vos, una transformación digital que no es solo la transformación del currículo, es la transformación de la institución completa, ¿no? Del estudiante, del docente y de todo. Así que ahí estamos, creo. Hay que ir paso a paso y priorizar, porque es imposible atacar todo al mismo tiempo, ¿no? Y priorizar es decir, ¿qué afecta a qué? Y entonces esto tiene más impacto y entonces lo que sí hay una constante es liderazgo, políticas claras, apoyo institucional, infraestructura, recursos, o sea, no podemos olvidar, porque a mí lo que, siendo docente universitario, investigador y docente universitario, siempre me sentía como eres el responsable del cambio. Sí, somos un agente de cambio importantísimo. Sin nosotros no se puede hacer. Pero si no tenemos el resto mínimamente garantizado, ideas claras hacia dónde vamos, apoyo, recursos mínimos, porque a veces no se necesita tanto recursos. Hay algo que se reconoce en la Argentina internacionalmente es por producir investigación de muchísima calidad con tan pocos recursos, que siempre como que sorprende, ¿no? Este tipo de cosas. Estaba leyendo algo del CONICET hoy sobre el tema de métodos de filtrado de microplásticos de manera económica en el agua. O sea, decía, mira, acá tenemos, digo, vemos la situación de la Argentina y vemos por el otro lado una noticia de este estilo, ¿no? De cómo trabajar el filtrado de los microplásticos en el agua. Y yo, qué fantástico, siempre me quedo sorprendido con él. Digo, porque yo sé las condiciones, ¿eh? Soy de aquí, conozco muy bien, he vivido aquí, y sin embargo, pero no debería siempre apelarse solamente al ingenio, debería haber políticas desde arriba, no solo de la institución, que apoyen. Estamos en un momento difícil para eso de la discusión en el país. ¿Puedo tomar la palabra? Ahí va. Las cuestiones de la evaluación, tener en cuenta que el ciclo tiene que comprender la autoevaluación de los estudiantes también hacia el proceso. Porque yendo a una de tus filminas donde vos decís aprendizaje centrado en el estudiante, Sí. y como director del área de psicología y desde la teoría de la modificabilidad cognitiva, la transformación más profunda se da a nivel de las capacidades, no para aprender, sino para elaborar conocimiento también. Estoy hablando del estudiante, no hablo de un investigador y demás. Entonces, muchas veces, y yo
que trabajé en la autoevaluación de la universidad, siempre siento que quedó como esa materia pendiente, ¿no? Acerca de cómo percibir la autoevaluación del estudiante hacia cómo se transforma él y qué es lo que lo transforma más. Porque yo creo que ahí hay una pista muy importante. No es la repetición del modelo, no es la adopción de un único, yo diría, encuadre pedagógico, que muchas veces, como decía acá la colega, que se repiten cosas, se regulan de la misma manera, las ciencias duras que las ciencias blandas. Todo eso tiene que entrar en revisión porque efectivamente los dispositivos no son iguales, a pesar de que compartan teoría, que compartan modelo pedagógico, que tampoco es así, porque si hay una cosa que en la universidad es múltiple y en una carrera y en un área también muchas veces es la multiplicidad de modelos con que se educa casi sobre lo mismo. Entonces, eso es muy intrínseco a la formación en clave de competencias. La competencia no es la información ni es el conocimiento, es algo completamente diferente que está centrado en la autonomía de la persona, en el espíritu crítico, en el pensamiento colectivo, la posibilidad de construir proyectos con otros, la tolerancia, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Yo lo trabajo desde la perspectiva de las competencias para la sostenibilidad sistémica y sin embargo tienen que ver con eso. Y cuando vos te vas a otras competencias de otra cosa, también tienen que ver con eso. Entonces, ahí me parece que hay un punto nodal que podría ser la verdadera innovación en ese sentido, ¿no? Pero bueno, un pensamiento No, muy fuerte. bien. Uno de los proyectos que no presenté sobre el tema de microcredenciales era cómo reconocer estas competencias que enmarcamos bajo una taxonomía de las competencias de la empleabilidad, ¿no? O sea, las soft skills y todo esto que tiene que ver con el pensamiento crítico, analítico, el control del estrés, el liderazgo. Y trabajamos cómo en las carreras se debían trabajar de manera intencional y evaluarlo. Y usamos una técnica de portafolio, trabajo de reflexión y argumentación, justificación y presentación de evidencias a través de portafolio electrónico. Fue muy gratificante y usamos también un concepto importante que diferencian en inglés la evaluación de la Freisal, de lo que sería la evaluación de competencias desde la perspectiva del empleador. Se llama, hay una palabra que me sale ahora en castellano, que es Assessment and Appraisal. Y cómo reconfigurar los portafolios y presentar estas evidencias hacia el empleador. Bueno, fue increíble la autoconfianza que se generó en los estudiantes como testimonio de cómo salían profesionales que se sentían capacitados en cosas que ni siquiera se habían dado cuenta de que las habían desarrollado, culpa nuestra, que en un programa no fuimos explícitos, no lo evaluamos de manera explícita, no lo comunicamos de manera explícita al estudiantado. Lo hicimos trabajar desde esa perspectiva y ganó muchísimo como persona su confianza de qué profesional y cuándo estaba formado y cómo presenta. Y también saber qué es lo que le faltaba, ¿no? No fue solo eso. Pero tenía que ver con esta parte más genérica y que es muy transversal a toda carrera, que también es importante desarrollar a nivel de los profesionales, porque la relación, insisto, lo que lo dije antes también y Sherry lo decía en este momento, la relación con el conocimiento es algo tan dinámico como está evolucionando y cambiando tanto que debemos saber cómo interrogar el nuevo conocimiento de manera crítica, incorporarlo, darle sentido. Después, de manera más concreta, a veces trabajamos mucho el tema de la reflexión, eso sí, la meta reflexión sobre cómo aprendo para trabajar el tema de la autorregulación y trabajamos mucho sobre la reflexión en función de la profesión. Yo estoy trabajando en un máster, entonces es una ventaja, a veces en un grado es un poco más difícil, aunque no imposible. Y ahí es donde encuentra verdadero sentido cuando hacemos una reflexión guiada hacia cómo esto se proyecta a nivel profesional. Y ahí como que están más satisfechos con la asignatura, le encuentran sentido a lo que están haciendo. Y esto no lo hago al final, lo hago en cada una de las actividades de evaluación continua, donde hay algún elemento que quiero rescatar y fuerzo un trabajo de reflexión. Todo esto es maravilloso, pero puedo decir que hemos detectado gente que le pide a la IA que reflexione por ellos. Y entonces está clarísimo que la reflexión es poco profunda y nos damos cuenta de eso. Y ponemos poco profunda tu reflexión. Bien redactada, pero poco profunda. Muy linda, pero poco profunda. Verosímil, pero no tan interesante. Quiero decir, suena... Tenemos a Fernanda que está online. Después Mariana, le damos la palabra. Fernanda, si querés, tenés la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Marcelo.
Bueno, gracias por esta tarde y por este encuentro, ¿no? Éramos estudiantes de comunicación y educación allá por la década de los 90 en Entre Ríos. Nada, la verdad que fueron tantas cosas que planteaste que tendría que volver a ver la filmación como para seguir sacando puntas y seguir pensando. Pero algunas cuestiones puntuales, Marcelo. Una de ellas es, vos hiciste referencia al aprendizaje híbrido, voy a autorreferenciarme porque no puedo universalizar en toda la docencia claramente, pero creo que seguimos centrados desde la pandemia en la enseñanza híbrida, que no lo es. O sea, basado en esta perspectiva de la enseñanza y replicamos, como bien dijiste, de algún modo, diría Frigerio, el mandato fundacional de la universidad, ¿no? La concepción bancaria de la enseñanza, replicamos en el marco del entorno y seguimos por ese camino. Entonces, acumulamos videos y presentaciones y material, pero no salimos de esa lógica, ¿sí? Yo me reconozco en esta afirmación y cada quien dirá su parte. Pero lo cierto es que me parece que esto puede seguir operando y esta idea que vos traes del aprendizaje híbrido como posicionamiento, no solamente epistémico, sino también didáctico, me parece re interesante y por eso quería ver si estaba la posibilidad de que nos contactes con ese material que vos hiciste referencia, es cortito, chiquito, no sé qué, pero es un material que tal vez nos permita, ¿no? Nos permita repensarnos en nuestras praxis docentes. La otra cuestión que te quería, ese era el primer pedido, porque ya entré a tu universidad y no logro encontrarlo. Segundo pedido, pedido más bien es una pregunta que te dejo a título de un proceso que nos está atravesando en la universidad, las universidades nacionales, que es el proceso de cambios de planes de estudio, que estamos pasando de 5 años a 4. Y en ese punto yo me pregunto acerca de el lugar de esa producción que llama, de producción final, ¿no? Llamada tesis, tesina, esa producción que le damos un peso muy importante, que la seguimos considerando, al menos de mi parte, un tiempo, ¿no? De reflexividad muy intenso, de producción de conocimiento, pero que creo que en ese punto también vinculamos, muchos y muchos docentes con los cuales interlocutamos, vinculamos el temor a la copia. ¿Sí? Entonces, y ahora las tesis las van a copiar. Y ahora el trabajo se va a copiar con la IA. ¿Se escucha bien? Sí, se cortó un poquito, pero no sé si... Ah, Yo sí. bien. Bien, bien. Bien, y Sí, entonces sí. en ese sentido, sí, al menos eso es lo que voy visualizando, ¿no? El hecho de ese temor a la copia, en ese espacio llamado trabajo final. Entonces, preguntarte primero esto, si, cómo se están resolviendo, si el cierre de una carrera universitaria en tu universidad. Y en relación a las tesis, tesinas, si siguen teniendo un lugar, ¿sí? En ese punto de cierre. Y en ese caso, ahí nuevamente, si este temor sigue siendo, si es un temor que también vos observás en tu comunidad universitaria o es un temor que yo observo aquí, que nos está atravesando, porque bueno, nos ha llegado la IA y sentimos que ha avanzado, ¿no? Sobre nuestras aulas, nuestras decisiones, ¿sí? Y que bueno, obviamente cuando algo avanza con tanta intensidad nos genera, ¿no? Nos mueve el piso. Entonces, bueno, por ahí va mi pregunta, por ahí también te pregunté el tema de desde qué lugar o más bien qué chatbot utilizan para detectar los posibles plagios, porque eso tranquiliza, ¿sí? A quien va a hacer una evaluación de una tesis, así que estaría bueno también informarlo, ¿sí? Bien, por ahí va, y no, bueno, y esto que últimamente que dijiste, digo, ¿cómo pensar una carrera perdón, y ya termino, pensar la finalización de una carrera con un espacio que seguimos considerando muy valioso de producción como una tesis, ¿sí? Ante un tiempo histórico en donde a su vez decimos que el conocimiento es altamente inquieto, ¿no? Altamente inquieto, bueno, cambiante, no porque cambie totalmente, pero sí que necesita ser revisado permanentemente, ¿no? Y a veces en una tesis se congela, se cristaliza. Bueno, contradicciones que tal vez a lo mejor están pensando cómo resolverlas, ¿no? Desde la propuesta que mencionaste.
Gracias por todo lo que planteaste. Gracias, María. Bueno, a ver, la primera, lo de las más fácil, lo del material, ningún problema. Eso es accesible, así que no hay, es un enlace. Pero a ver si interpreté bien, ¿no? Porque yo soy responsable de lo que llamamos de asignatura de curso de trabajo final de máster, ¿eh? Que es ese trabajo del proyecto. No sé si ahí va eso y cómo preocupa el tema del uso y abuso de la IA. También hablas, te contesto desde mi perspectiva de alguien especializado en educación, pedagogía, diseño de aprendizaje. Yo creo mucho en el diseño y tenemos estrategias variadas para poder, digamos, de alguna manera garantizar. No me obsesiona y no es mi primera preocupación la autoría, aunque sí, si no es autor y detecto que no es autor, pues no aprueba. Eso no, pero no es mi primera preocupación. Mi primera preocupación es qué experiencia de aprendizaje he de diseñar para que el estudiante se entusiasme y motive para realizar esto y qué hitos específicos, hablábamos de hitos, dentro de la asignatura, estableceré, cómo lo reglamentaré, cómo lo pautaré para ir garantizando un trabajo progresivo que me dé cuenta de que el nivel tanto de reflexión como de producción está siendo coherente y me dé ciertas garantías de que lo está realizando. Tuve un caso el semestre pasado que detectamos que no se estaba realizando y nos fue relativamente fácil con una metodología de diseño, evaluación continua, progresiva, criterios concretos y de última está la instancia final, que es la de la defensa, ¿eh? Donde ahí, sobre todo cuando hay sospecha, caemos con bastante fuerza en ese tema. Pero por lo general intentamos concienciar de la importancia del trabajo, trabajamos de esto de manera progresiva, con criterios concretos, con evaluaciones continuas, con discusión, reflexión y nos va dando pistas. Tenemos ese entrenamiento, aunque el estudiante crea que es más vivo que nosotros, rara vez lo es porque tenemos años encima de experiencia y usamos esta parte más intuitiva también de evidencias que vamos viendo en general no creo que se nos pase muy fácilmente un trabajo hecho por otro, sí, 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 pero está en el diseño, yo creo, en el diseño como decía, ¿no? Y Volvemos a revisar el proceso y dejar de por ahí ver un proyecto de tesis como el objeto que se produce por esa tesis y tener cuestiones anteriores. Después está cómo los jurados podríamos hacer más eficiente nuestro trabajo, Fernanda, que es justamente esto, pero uno va generando una propia analítica de datos donde uno puede leer, reconocer cuando hay una producción genuina, cuando no. Pero evidentemente tenemos todos los mismos problemas, sí, porque si vos estás en ese seminario y estás con ese sí, tema, sobre todo que nuestros estudiantes están en línea de manera síncrona, entonces el momento que lo vemos de sincronía es, claro. provocamos un momento puntual que se puede hacer, Ujú. llamamos, esto apareció Por ahí, también. los que no conocen, yo quiero contar que la Universidad Oberta de Cataluña es la primera universidad del mundo que se crea con la filosofía de la virtualidad. O sea, no tiene historia de presencialidad antes. Entonces, por eso estos rasgos que adquiere la enseñanza y el aprendizaje así, mirado de esa manera, Nunca ¿no? tuvimos la alternativa de que, ¿qué Eso. sería si lo llevo al aula presencial? Pues no Ah, existe eso. Entonces, ¿qué hacemos? bien. Y Mariana, redondeamos con tu comentario, ¿les parece? Si no queda alguna reflexión por allí. Mariana. Bueno, un poco pensaba que en estos procesos de transformación digital que estamos pensando para la educación superior, de qué manera se conectan con ciertos modelos de gestión y modelos de gestión del cambio, ¿sí? Mm. ¿Qué pensás con relación a esto? Y en función de esto, algunas sugerencias respecto de, bueno, cómo pensar los procesos de participación o de toma de decisiones para poder llevar adelante estos procesos. Evidentemente son liderazgos distribuidos, modelos participativos, lo que funcionan, pero con un liderazgo firme que sepa comunicar muy bien hacia dónde vamos y nos convenza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la nueva rectora que tenemos en la UOC ha presentado un programa concreto sobre el tema de la formación a lo largo de la vida que tiene varias implicaciones, entre las cuales el tema de las microcredenciales, pero no únicamente eso. Ella viene del área de economía, hay un proyecto que está llevándose adelante, se llama GPS Profesional,
que lo tenía ahí entre las slides para presentar, que se integra con el tema de la formación a lo largo de la vida. El GPS internacional lo que es una unidad específica de análisis de qué está pasando en el mercado laboral. Lo que hacen es analizar bases de datos de ofertas de trabajo y descripciones y hacen análisis vía inteligencia artificial. Lo analizan en función también de ESCO, que son estas asociaciones internacionales que establecen los estándares competenciales de profesiones, y todo esto se le ofrece al estudiante para hacer autoevaluación y a partir de ahí tomar decisiones formativas. O sea, ese liderazgo lo supo comunicar y nos convenció de lo interesante que era esto y dijo, voy a poner en el proyecto este. Y después, claro, si no está la gente que apoye, no va a funcionar. Ahora, hay liderazgo distribuido, hay un esfuerzo por comunicar dónde se quiere ir y buscar un poco la discusión en ese sentido. El tema de la evaluación digital que preguntaba es un tema caliente, no hay unanimidad en ese tema, afecta al modelo que tenemos, pero está en discusión. Pero la idea es esta, no son modelos de cambio que tienen que ser de alguna manera buscar ciertas formas de consenso. Y en algún momento el consenso absoluto no se va a lograr, así que también tiene que haber un liderazgo que sepa decidir y arriesgar, ¿no? Si toma una decisión. Pero creo que esas son ciertas características que hacen que las cosas avancen, ¿no? O sea, el riesgo tiene que ser mitigado, obviamente, no puedo arriesgarme a que caiga la institución, pero sí hay ciertas formas de riesgo, siempre hay. Asumir ese riesgo tiene que ser una de las partes de las competencias que habla Shelly, ¿no? Asumir cierto riesgo sabiendo de que puede alguna cosa no salir exactamente como lo queremos, pero me la juego igual y pruebo esto, ¿no? Creo que tiene que ver con esto. Entonces, un liderazgo que esté también aceptando cierta forma de riesgo y que quizás todo no salga exactamente como previsto, ¿no? Y alguna cosa no funcione, porque es una parte un poco experimental también. Tiene que haber ese tipo de cosas, porque hay liderazgo que no, sobre lo seguro, no puedo cometer ningún error. Pero tiene que haber un grupo de gente que tampoco, digamos, esté buscando que seas perfecto, ¿no? Que uno busca, que entienda que ciertas tomas de decisiones entiende ese riesgo. Si ese riesgo se comunica también, y si sabemos que estamos lidiando con esto, y es posible que tal cosa pueda no surgir exactamente igual, ya está. En ese sentido, yo creo que a ese lado, por ese lado se puede ir. No sé si con contexto, pero más o menos es la experiencia que estamos viviendo. Bueno, excelente cierre. Nos vamos con las 3 C: comprender, conectar y conversar. Me encantó. Y con desafíos: asumir los riesgos de la transformación digital en profundidad, desarrollar liderazgo distribuido, que es algo que creo que, así como novedoso, en la universidad siempre lo ha accionado, pero necesita más de eso, y tomar decisiones colectivas que tengan que generar mejor experiencia universitaria. Así que gracias, Marcelo, por hacernos pensar un Muchísimas poquito gracias, y estar pasando por acá. Y gracias a los que están por ahí del otro lado de la pantalla, en el territorio expandido de la UNL que se tomaron este rato. Ahí tenés un montón de saludos para vos y gente que te está conociendo de la infancia. Así que Somos unos privilegiados también, en la universidad, poder discutir estas cosas y dedicar una parte de nuestro día a hacer este tipo de cosas. Sí. Uno piensa un poco cómo está el mundo y lo piensa a nivel general de todos, cuánta gente está en situaciones tan complejas, y somos un poquito, esto es un placer, digamos, de la parte de la academia, ¿no? Que nos podemos dar un gusto porque sabemos que estas reflexiones no tienen que ser vacías, tienen que después producir algún tipo de efecto, ¿no? Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias, por la paciencia, por las preguntas, por estar aquí. No se durmió nadie después de comer. Eso está, no sé fuera, no pudimos vigilar mucho, pero muy bien. muchas gracias. Gracias. Gracias a los que vinieron también, amigos. Sí. Ahí tenés, en serio que tenés gente que te está